Buenas noches. Desafortunadamente hoy no puedo estar en este programa de Urna de Cristal. Estaremos representando a Colombia en la reunión del G20. Los 20 principales países del mundo se reúnen sus ministros de Hacienda en la Ciudad de México. Pero quiero dejar un mensaje de tranquilidad a todos los colombianos. Esta reforma tributaria, como lo ha dicho tantas veces el señor presidente de la República, lo que busca es la equidad y la generación de empleo formal, empleo de calidad. Entidades tan queridas para todos los colombianos como el ICBF y el SENA no tienen nada que temer. Por el contrario, con esta reforma lo que queremos es que a futuro tengan más recursos para que puedan seguir con estos programas de darle entrenamiento a todos nuestros jóvenes, capacitarlos, y en el lado del ICBF de darle atención a la niñez, especialmente en la primera infancia. De manera que esta reforma no pone en peligro en absoluto los recursos que llegan a estas entidades. Lo único que quiere es cambiar la forma como se financian. Hoy se financian con un impuesto al empleo, un impuesto que frena la generación de puestos de trabajo en nuestro país. Y queremos que ahora se financien con un impuesto a las utilidades. Esto es más equitativo y de ninguna manera va a reducir los recursos que reciben estas entidades. Además, para darle total tranquilidad a todos los interesados, en los que hay muchos, incluyendo el Gobierno Nacional, en el futuro del ICBF y el SENA, se va a establecer un piso, un mínimo, por debajo del cual nunca podrán estar estas entidades en temas de financiamiento. Es decir, la reforma tributaria va a asegurar que a futuro los recursos que tendrán el ICBF y el SENA serán como mínimo los recursos que han tenido en el 2012. ¿Qué vamos a lograr con la reforma? Bajar esos impuestos tan onerosos que gravan la generación de empleo, sustituirlo por un impuesto a las utilidades y de esa forma generar más empleo, de forma tal que los estudiantes del SENA no solo tengan la capacitación, sino que cuando salgan al mercado de trabajo encuentren una oportunidad laboral. Es decir, que haya más generación de empleo precisamente para que estos jóvenes que se están capacitando tengan la posibilidad de conseguir un empleo digno, un empleo de buena calidad, un empleo que les dé la remuneración adecuada. De forma tal que el mensaje a los estudiantes del SENA, a las madres comunitarias del ICBF, esta reforma no las va a afectar. Por el contrario, vamos a tener más recursos. Y un mensaje para las madres comunitarias. El Gobierno Nacional está haciendo todo el esfuerzo para que su remuneración, esa beca que ustedes reciben mensualmente, sea equivalente a un salario mínimo. Y la reforma tributaria nos va a ayudar a ese propósito, porque el ICBF va a contar con los recursos para que las madres de los hogares comunitarios tengan un ingreso equivalente al salario mínimo. Eso es un 30% más de lo que están recibiendo hoy. De manera que buenas noticias, tranquilidad para quienes defienden el ICBF y el SENA, entidades muy queridas por todos los colombianos y consideradas por el Gobierno Nacional como la punta de lanza de la estrategia redistributiva, de la política social para ayudarle a los más pobres de Colombia. Buenas noches. El ministro recalca varias cosas, que con esta reforma se busca más equidad, que se crean más empleos dignos y estables y sobre todo que no hay que temer. ¿Qué les ha pasado a ustedes durante estas semanas en sus instituciones? ¿Por qué hay tanto movimiento y tanta agitación y preocupación del colombiano común y corriente? Claro, hay mucha angustia, primero porque la información no se transmite rápidamente, segundo porque hemos tenido experiencias en el pasado donde, pues digámoslo, hace 2 décadas hubo un intento de alguna manera de privatizar o cambiar, por ejemplo, el SENA, y porque, por ejemplo, en el caso del SENA, esta es una institución que es un patrimonio colombiano, que durante 55 años ha sido un espacio de concertación y de paz, una institución tripartita con trabajadores, empresarios y gobierno, y creo que la inmensa mayoría de los colombianos que tanto queremos a la institución, queremos que se fortalezca, que no corra riesgo y además que se mantenga en su carácter fundamental. Por eso yo quiero agradecer mucho las manifestaciones de apoyo de tantos millones de colombianos al SENA. Y en ese sentido, como lo ha dicho el presidente, el objetivo después de cualquiera de estas propuestas tiene que ser fortalecer estas instituciones. En esa línea, cualquier modificación que se haga tiene que garantizar el carácter tripartito del SENA, es decir, con empresarios, trabajadores y gobierno, tiene que garantizar ese funcionamiento
de concertación, además de carácter independiente y autónomo, y la gratuidad. Y un elemento fundamental creo que es preocupación para los colombianos, que no se afecte la financiación ahora ni en el futuro. Y ese creo que ha sido un temor, porque muchas personas han dicho, bueno, ahora estamos en una época buena en la economía, se reciben muchos recursos, pero quién sabe si hay situaciones de vacas flacas. Por eso creo que hablar sobre esos temas y sobre los elementos que hay que preservar y mantener para garantizar, en el caso del SENA, su carácter tripartito, independiente, la gratuidad de la formación, son absolutamente fundamentales y creo que de eso hablaremos a lo largo de este programa. Sí, claro que sí, señor Molano. En el caso particular del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, lo que existe en muchos colombianos es aprecio y confianza en una entidad. Hoy, gracias a los recursos que recibe el ICBF, llega a 8,5 millones de colombianos en los 1.102 municipios de los 32 departamentos. Son más de 45 programas que a diario proveen alimentación, proveen apoyo, proveen un programa especial de cuidado a los niños de 0 a 5 años. Y por supuesto, al momento de iniciar una discusión sobre la financiación, la gente tiende a preocuparse por qué va a pasar con estos programas que llegan hasta el último rincón de Colombia. Lo que ha manifestado el presidente Santos y lo acaban de ver del ministro de Hacienda es que esta entidad, que es un patrimonio de los colombianos que ha venido este año, va a cumplir 44 años de historia, debe continuar su rumbo, sobre todo asegurando que los servicios que presta a las comunidades más vulnerables, a los niños de los hijos de la clase trabajadora, a los niños más vulnerables, en todos sus frentes, en el programa de primera infancia, en la estrategia de 0 a siempre, en la alimentación escolar, en los programas de familia y sobre todo dando protección a los niños más vulnerables de Colombia que han perdido sus familias, se mantengan. Lo que han habido son expresiones precisamente de qué va a pasar con esos programas y se ha dicho aquí que por el contrario lo que se requiere es un ICBF más fortalecido, lo que se requiere es que estos planes que están en el programa de gobierno del presidente Santos para crecer en sus coberturas, crecer en la ampliación, particularmente la estrategia 0 a siempre, se garantice hoy y se garantizará hacia el futuro. En eso es lo que estamos trabajando, de modo que cualquier fórmula que salga del Congreso, lo que garantice es que se reconozca lo que el ICBF venía haciendo, que dé estabilidad, pero sobre todo que garantice su sostenibilidad y su proyección hacia el futuro. Antes de que ahondemos en ese tema del presupuesto, vamos a invitar entonces a Urna de Cristal a Javier Valderrama desde Manizales. Don Javier, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, yo les tengo una pregunta. La pregunta mía es la siguiente. La reforma tributaria tiene cosas muy buenas, pero no es claro cuál es el mecanismo para suplir faltantes de dinero en el caso que ese 8% sobre las utilidades no sea proporcional a lo que está ingresando actualmente para el SENA y el ICBF. Muy bien, don Javier. Mire, hay algo que es importante señalar aquí. Las reformas tributarias, cuando las presenta el gobierno a través de su ministro de Hacienda, van a una amplia discusión en el Congreso. Lo que yo he podido encontrar en las reuniones con todas las bancadas, inclusive de todos los partidos, ha sido un interés muy claro en garantizar la sostenibilidad de estas instituciones. Y creo que las reformas entran de una manera al Congreso y salen de otra manera porque hay distintas propuestas de modificación. Yo rescataría primero un elemento fundamental de la reforma, es la búsqueda de más equidad tributaria. Creo que eso es esencial porque en Colombia hay muchas personas que ganan mucha plata y no pagan impuestos. Y allí hay unas medidas, lo que se llama el impuesto mínimo a las personas naturales, el IMAN, que está buscando que quienes más ganan efectivamente paguen. Y además le reduce a todas las personas que ganan menos de 10 salarios mínimos la retención en la fuente. Es un elemento fundamental de equidad. Y por el otro lado, y creo que esa es parte de la angustia, porque mucha gente dice, ¿qué pasa si no se garantizan los recursos? Lo que yo creo hoy es que la discusión del Congreso va a centrarse en esa materia. ¿Cómo se garantiza que estas instituciones tan importantes para el país y sobre todo para construir equidad social no se ven afectadas? Y esos creo que van a ser los detalles. Hay una serie de propuestas que se han hecho al interior del Congreso y que buscan garantizar no solo lo que mencioné ahora, en el caso del SENA de ser tripartito, gratuita la educación o la formación que se da, sino garantizar en el largo plazo los recursos para que esta institución pueda seguir creciendo. Entonces creo que esa discusión democrática que se tiene que dar en el Congreso, pues tiene que estar muy atenta a toda la opinión pública,
Pero lo que he sentido en estas semanas, y lo reitero, en todas las bancadas, es el interés en darle todo el respaldo para que además de hacer una reforma que garantice más equidad, se preserven estas instituciones para que puedan prestar cada vez un mejor servicio al país. Que paguen menos los que ganan menos y que paguen más los que ganan más. Esa ha sido también como la frase que ha abanderado el Gobierno Nacional con la reforma tributaria. Tenemos también preguntas desde las calles de Colombia para este especial que tenemos de reforma tributaria, especialmente qué va a pasar con el SENE, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Mi nombre es Pamela Támara y mi pregunta es la siguiente. Me gustaría saber cuál va a ser el futuro de la financiación del SENA y el Instituto de Bienestar Familiar de acuerdo con lo que se apruebe en la reforma tributaria en el Congreso. Gracias. Como ven, Pamela es estudiante, entonces debe tener alguna persona o vinculada con el SENA o vinculada con Bienestar Familiar. Muy bien, un saludo especial a Pamela. Lo que le podríamos manifestar a Pamela y que seguramente lo que se estarán preguntando millones de padres, de madres comunitarias es que lo que manifiesta el gobierno y lo que se ha discutido en este primer proyecto que se ha presentado al Congreso es que la financiación cambia de fuente, es cambiar una fuente por otra, pero se aseguran los montos que requiere el ICBF para el próximo año. Por ejemplo, en el caso particular del ICBF, para el próximo año, hace 2 semanas fueron apropiados 4.7 billones de pesos. Son 4.7 billones de pesos que hoy están planeados para salir financiados por los parafiscales, además de aportes que hace el Presupuesto General de la Nación para que el ICBF cumpla con su tarea. Esa es la fuente de financiación principal que nosotros seguiremos trabajando y ejecutando en el año 2013. Son programas en donde ha manifestado el gobierno, lo volvió a ratificar hace poco el ministro de Hacienda, lo ha dicho el presidente, todos los programas continuarán. De hecho, tenemos una gran apuesta con la estrategia de Cero a Siempre, en cómo este año llegamos a 734.000 niños en atención integral a la primera infancia. El próximo año vamos a llegar a 920.000 niños. La ruta que tenemos seguirá hacia adelante y aquí lo importante para nosotros, o en el caso particular como director, no es la fuente, sino que los recursos estén asegurados para llegar a los millones de colombianos que requieren la intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Además, porque se estableció en el plan de desarrollo, toda la parte de la política social y todas las metas ya están definidas y están dentro del plan de gobierno. Claro, y ahí es un compromiso de llegar a esas metas, de cumplirla, inclusive pues en la mayoría de los casos buscar superarlas, además de responder ante los momentos de crisis, allí donde estábamos con crisis especiales, por ejemplo en el caso de Chocó con los temas de alimentación, o en La Guajira estamos interviniendo con los diferentes programas del ICBF. Enrique Reyes Pardo desde Bogotá. Don Enrique, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente, con el nuevo impuesto a la equidad del famoso CRE, ¿cuál es el porcentaje que se destina tanto para el ICBF como para el SENA? Muy bien, don Enrique. Bueno, ustedes saben que esto está en este momento en discusión del Congreso. Como vieron, el ministro de Hacienda que lidera esta propuesta no está hoy por estar representando a Colombia en la reunión en México de los ministros de Hacienda del G20. En la propuesta que está se señala que de esos 8 puntos del impuesto especial serían 1.4 para el SENA. Esa es, digamos, la propuesta que está en este momento en discusión. Allí obviamente hay muchos temas porque hay modificaciones del IVA, del impuesto a la renta, entonces hay un conjunto de medidas y obviamente el ministro con los congresistas tienen que ir viendo si hay modificaciones en un lado, cómo se garantiza el equilibrio. Yo creo que desde el punto de vista de estas instituciones que cumplen una labor social tan importante, hay que tener en cuenta los criterios que han sido definidos, reiterados tanto por el ministro de Trabajo, el ministro de Hacienda y el presidente. Se ha señalado, estas 2 instituciones son fundamentales para el país, tienen que mantenerse y fortalecerse. En el SENA, por ejemplo, estamos buscando todos los días mejorar la calidad, la pertinencia y la cobertura de nuestros programas. Y ahora que nos abocamos a nuevos tratados de libre comercio, requerimos formar de mejor manera y con mucha más calidad a los colombianos. Por eso estamos en un trabajo muy interactivo con el sector productivo, con la academia, con los trabajadores y los sindicatos, para fortalecer estos programas de manera que podamos responder a las nuevas necesidades del país. Como muchos colombianos deben saber, los nuevos aprendices del SENA, que están en formación titulada, además de formarse muy bien en materia técnica, tecnológica, también se está reforzando mucho las herramientas para la vida, el manejo del tiempo, el trabajo en equipo,
y en los próximos 2 años se fortalecerá mucho el manejo del segundo idioma, porque es fundamental para poder conectarse con el mundo. Y esto es clave porque es que al SENA llega fundamentalmente la gente de sectores populares y medios de Colombia. Por eso es que hay tanta angustia, porque donde uno quiera que vaya en Colombia la gente dice, pero es que esta es la institución que nos da la oportunidad. Hay gente que tiene mucha plata y puede irse al exterior o estudiar en grandes universidades, pero muy costosas. Esta institución, el SENA, nos da buena formación de buena calidad. Y por eso yo reiteraría que con las discusiones que se den y con todos los ajustes que tengan que dar cuando hay una propuesta u otra, lo importante desde el punto de vista de esta institución es garantizar su permanencia, la capacidad de mantener su autonomía, la gratuidad de la información y poder crecer en la calidad y en la cobertura de los programas para poderle responder a Colombia y sobre todo a los colombianos que tienen menos posibilidades económicas y sociales. Señor Hoyos, me cuenta Andrea que tiene un mensaje de Miriam Patarroyo precisamente con lo que hablamos de cómo está llegando distorsionado el mensaje que se quiere dar de parte del gobierno con esta nueva reforma tributaria. Andrea. Así es, Clara Marcela, tenemos precisamente pregunta de Miriam que nos envió su inquietud a través de www.urnadecristal.gov.co y se trata de un mito que hay que desmentir. ¿Por qué siendo el SENA una ayuda para la gente de pocos recursos quieren perjudicarlo? Pues se perjudicaría obviamente si la institución, por ejemplo, desaparece o se le quitan recursos. Y el propio presidente de la República lo ha dicho siempre, esta institución se fortalece, eso lo hemos venido haciendo, ustedes han visto cómo estamos creciendo, acaban del Congreso, con el apoyo obviamente del presidente de la República y los ministros de Hacienda y de Trabajo, de recuperar unos recursos que esta institución entregaba a otras instituciones, 95.000 millones para el año entrante, que van a garantizar fortalecer y modernizar ciertos centros. Y el temor es justificado, porque cuando en algunas ocasiones hay gente que ha propuesto acabar estas instituciones, pues eso genera temor, pero no es este el interés. Y por eso creo que esta discusión del Congreso de las próximas semanas tiene que ser a la luz pública como está haciendo, garantizando que cualquier tipo de modificaciones en los proyectos de reforma apunten a estos principios y a que garanticemos que esta institución cumpla una mejor labor, mucho mejor que la de antes, porque hoy se requiere esta poderosa institución para generar más equidad y más oportunidades a miles y millones de jóvenes de estratos populares que necesitan formarse para competir en el mundo del siglo XXI. Como les dije desde el comienzo, no damos abasto con las llamadas. Tenemos a Omar Gutiérrez desde Barranquilla. Don Omar, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Mi pregunta es para el doctor Luis Fernando Hoyos. Me gustaría saber cuánto es el presupuesto que tiene actualmente el SENA y con la reforma tributaria, ¿cuánto sería el presupuesto que recibiría? Mire, este año tenemos un presupuesto de 2.200.000 millones de pesos. Una parte de esos son para fiscales, son cerca de 1.700.000. La otra es producto de los rendimientos de los recursos que maneja el SENA y de su propia producción. Con la propuesta que presentó el ministro en el esquema que está actualmente en el Congreso, podría significar un aumento entre 10 y 15%, pero hemos pedido que se haga un norte con distintos escenarios, viendo cómo evolucionaría según la situación económica, porque creo que eso también responde a parte de las angustias de los colombianos. Muchas de las preguntas que yo he recibido a lo largo y ancho del país van en esta línea, dicen, bueno, muy bien, hoy podría tenerse más recursos, pero ¿qué pasa si hay una crisis económica fuerte, si la crisis europea o de Estados Unidos se refleja y nos afecta? Por eso una de las solicitudes que hemos hecho al interior del gobierno y que obviamente ha sido desde el principio respaldada por el presidente es que cualquiera que sea la modificación debe generarse una salvaguarda para que los recursos que actualmente reciben estas instituciones en términos reales no se afecten de ninguna manera. Y eso es parte, creo que, de la discusión que se debe dar para que cuando salga la reforma que se apruebe en el Congreso tengamos esa garantía. Porque si no existe esa garantía, pues el riesgo sí podría darse de que en una gran afectación de utilidades se afectara el presupuesto de la entidad. Por eso el tema de la salvaguarda es fundamental. Que en la parte presupuestal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Nosotros este año tenemos un presupuesto de 4.1 billones de pesos, de los cuales 3.1 corresponden al recaudo de parafiscales y el resto es 1 billón de pesos que se coloca el presupuesto adicional. Como lo mencioné previamente, el próximo año tenemos un presupuesto de 4.7 billones de pesos.
Aquí lo importante de la discusión, y cuando uno sale a recorrer el país, la semana pasada estábamos en Cúcuta y además hemos estado en algunos otros foros, lo que la gente se pregunta es, bueno, pero todos estos buenos programas que vienen funcionando, que llegan con alimentación, ¿cómo vamos a hacer para que sigan en ese mismo sentido? Y tal vez se lo presentábamos al Congreso la semana pasada en una comisión. Lo importante de esta discusión de la reforma de cómo se financia el ICBF es que tal vez haya 3 puntos que son fundamentales para la entidad y sus programas en el futuro. Lo primero es que esa senda que ya tenía de recursos asegurados y de crecimiento hacia el futuro, sobre todo para que aquí el año 2019 tengamos una cobertura, por ejemplo, en atención integral a primera infancia del 100%, se garantice, y eso es de alguna forma las proyecciones que está realizando el Ministerio de Hacienda. Lo segundo es que el ICBF precisamente no pierda ese espíritu comunitario. Hoy tenemos un régimen de contratación que nos permita contratar a las asociaciones de padres para que hagan la alimentación escolar, a las asociaciones de madres comunitarias para que sigan haciendo el cuidado de los niños, a las fundaciones, y tenemos un régimen especial que nos permite ser una entidad muy comunitaria, cercana allí con la comunidad en sus relaciones contractuales y especiales. Eso estamos trabajando para que se garantice a partir también de la reforma y se continúe eso bueno que tiene el ICBF, que le permite proyectarse a la comunidad. Y lo tercero tiene que ver con la estabilidad. Hay un grupo muy importante de 77.000 madres comunitarias que hoy tienen una sentencia de la Corte Constitucional. Le aprovecho para mandarles un mensaje, lo dijo el ministro de Hacienda también en su presentación, donde avanzaremos hacia el cumplimiento del salario mínimo, a la estabilidad de los trabajadores del ICBF, por supuesto, en todo el país, a la estabilidad de las operaciones del ICBF. Tenemos más de 115.000 socios estratégicos, operadores del ICBF por todo el país, si uno incluye las madres comunitarias, y todas sienten mucha angustia de qué va a pasar con la financiación y si esto cambia. Por eso el mensaje de tranquilidad que al ministro de Hacienda, lo que hemos discutido al interior del Congreso es importante, pero son estos 3 acciones principales las que se deben garantizar, de modo que hasta ahora lo que venía haciéndose bien con los parafiscalidad, pues sigue haciéndose bien, y lo que la reforma asegura es que por el contrario sirva para que el ICBF sea mejor y sobre todo que sus programas sigan siendo más eficientes y llegando a la población más vulnerable del país, a los niños, a las niñas de Colombia, más de 15 millones de niños y niñas que tienen menos de 17 años en Colombia. Y por eso el objetivo de la presencia de ustedes esta noche en Urna de Cristal y es precisamente resolver las inquietudes que ustedes tienen en su vida cotidiana, en su relación con las diferentes instituciones, como esta pregunta. Mi nombre es Juan Camilo García y quiero saber qué va a suceder con los jardines infantiles que pertenecen al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Doctor Molano, yo creo que esa pregunta se la hacen todo el tiempo y también, y es para ambos, después de que le contestemos la inquietud a esta persona sobre los jardines infantiles, es ¿por qué se manejó tanto ese rumor de que van a desaparecer, de que las madres comunitarias están en peligro, de que la educación para el empleo también puede correr algún riesgo? Empezamos con usted, doctor Molano, y después, doctor Hoyos. El primer mensaje es decirles, los centros de desarrollo infantil o jardines infantiles en Colombia van a permanecer y por el contrario vamos a crecer. Hoy el ICBF atiende a 2.4 millones, 2.400.000 niños de menos de 5 años. El Plan de Desarrollo de Prosperidad para Todos se convirtió en una gran oportunidad para cambiar una generación de colombianos y que nuestro país en 10 o 15 años sea un país diferente. El país hoy sabe que cuando invierten los niños de 0 a 5 años, como los que están con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, o que están en la estrategia de 0 a siempre de todo el gobierno, con buena nutrición, con desarrollo físico, con desarrollo emocional, hasta con desarrollo espiritual y desarrollo ambiental, con las huertas en nuestros centros de desarrollo infantil, vamos a tener una generación diferente. Ese es un compromiso del gobierno, es un compromiso del presidente Santos, es un compromiso de toda la Comisión de Primera Infancia, de la Primera Dama y de nosotros en el ICBF. Tenemos hoy en Colombia estos 2.400.000 niños y atendemos ya en la estrategia de 0 a siempre 736.000 niños en más de 1.500 centros de desarrollo infantil o hogares infantiles. O sea que van a continuar. De hecho, vamos a crecer el próximo año en 200.000 niños más en diferentes infraestructuras como estos centros de desarrollo infantil que son y están en cada uno de los municipios de Colombia. Eso tal vez es el mensaje principal. Aquí lo que es una estrategia para fortalecer a los centros de desarrollo infantil, a los hogares infantiles. En el presupuesto del próximo año inclusive están apropiados unos recursos para que en los centros de desarrollo infantil reconozcamos una mejor minuta.
70% del valor calórico diario que necesita un niño lo va a recibir en un centro de desarrollo infantil. Los niños en los centros de desarrollo infantil del ICBF el próximo año van a comer todos los días fruta. Vamos a asegurar que el esfuerzo grande que hacemos con la estrategia Segura Siempre les permita tener nutricionistas, psicólogos, trabajadores sociales allí en esos centros de desarrollo infantil. Y además vamos a fortalecer los hogares comunitarios. Lo que estamos haciendo es un esfuerzo grande para que continúen y por el contrario se fortalezca. O sea, esos 2.4 millones de niños, los padres de familia, esos 2.4 millones de niños pueden estar tranquilos, pueden estar absolutamente con calma frente a la situación futura después de la reforma tributaria. Claro, pues estamos ya los recursos asegurados para el año 2013 y la idea es que precisamente esa senda de inversión se mantenga después de la reforma y eso es lo que estamos trabajando y por el contrario, por eso es el gran debate de los congresistas en el Congreso y es muy importante además que es este debate público en donde han salido los sindicatos, donde han salido los sindicatos de madres comunitarias, de los padres de familia y la comunidad, eso significa que los colombianos quieren al ICBF, quieren al SENA y es bueno que sea ese debate democrático porque protegen sus intereses y que al seno del Congreso se les oiga y que también el gobierno tenga la oportunidad de presentar las diferentes opciones que se tienen, de modo que de este debate lo que salgamos es con una decisión democrática en una ley muy fortalecida a estas dos entidades y en particular lo que los colombianos le exigen hoy al ICBF. Además porque hoy también están todos los mecanismos de participación como esta urna de cristal y también de veeduría ciudadana frente a las metas y a los planes propuestos y su ejecución. Sí, mire, la discusión no solo es de plata, no solo es de financiación, por eso tan sensible el tema. Y me parece, como lo dice el director de Bienestar Familiar, muy valioso que esta sea una discusión pública, que se haga en todos los escenarios y que ahora que está en manos del Congreso la reforma, estén todos los ojos puestos para que esa discusión muy transparente permita ver no solo los temas de financiación, sino aquellos otros que están en juego. ¿A qué me refiero en el caso del SENA? En el caso del SENA ha habido una construcción, como lo mencioné al principio, de 55 años de manera tripartita. Y eso está desde el origen y hasta hoy. No sé si todos los colombianos saben, pero el consejo directivo del SENA lo conforman trabajadores, empresarios y gobierno, más un delegado de la Iglesia Católica que estuvo en el origen, desde el origen del nacimiento de esta institución. Cuando el SENA nació se le entregó el 1% de la parafiscalía, el 1% sobre el impuesto a la nómina. Y después hubo una propuesta que hicieron los trabajadores en los años 61 y 62 para renunciar a uno de los 5 puntos que tenían con las cajas de compensación familiar. Las cajas de compensación que nacieron en los años 50 y que han sido tan importantes en el desarrollo social del país, tenían 5 puntos que recibían de la nómina, sobre la nómina. Y los trabajadores propusieron a los empresarios que hicieran un cambio, que bajaran un punto de las cajas de 5 a 4 para que los recursos para el SENA pasaran de 1 a 2 puntos. Y eso se formalizó en el año 1963, fruto de ese acuerdo entre trabajadores y empresarios, que luego se formalizó en el Congreso y con todo el gobierno. Por eso aquí hay unos elementos muy importantes, que no son simplemente los recursos económicos, y eso se ha venido planteando por sindicatos, por trabajadores, por gremios, por ciudadanos, que dicen estos elementos van mucho más allá del simple tema económico. El carácter de concertación, el carácter tripartito y en cuanto al funcionamiento de la institución, como lo he repetido varias veces, la gratuidad de la formación y la garantía de los recursos para que esta institución pueda prestar mejores servicios. Aprovecho porque esta es una oportunidad de oro hoy lunes para invitar a tantos colombianos que siguen pendientes de las convocatorias del SENA que esta semana, entre jueves y viernes, tenemos la nueva convocatoria para el primer trimestre del año 2013, para formación de técnicos y tecnólogos. Vamos a ofrecer más de 67.000 nuevos cupos de formación técnica y tecnológica. Y como siempre, estarán abiertas a través de la página web del SENA, que es www.sena.edu.co. Y lo digo hoy porque muchas de las preguntas eran ¿qué pasa con las convocatorias del año entrante? Las fortalecemos y van creciendo. Entonces es clave que esta semana, jueves y viernes, estén atentos para hacer todas las inscripciones y pueda avanzarse en la inscripción para los programas del año entrante. Entonces, para concluir esta parte, el tema, y por eso ha habido una discusión tan importante, no es solo de recursos económicos. Los recursos son fundamentales, claro, porque estas instituciones requieren plata para funcionar, para pagar a sus instructores, para pagar el funcionamiento, los equipos, pero también tiene un espíritu como fue creada y ese espíritu debe preservarse.
Eso ha hecho que en la discusión que hubo muy importante y muy constructiva al interior del gobierno y en el Congreso, esos elementos se hayan venido mencionando. De parte del SENA, donde ha habido una discusión muy amplia, tripartita, con empresarios, trabajadores y gobierno, eso se ha dicho al interior del gobierno. Esos elementos deben preservarse y cualquier modificación que se haga tiene que cuidar para que ese patrimonio nacional se mantenga y se fortalezca. Vale la pena también añadir que frente a todo el proyecto de reforma tributaria, también el Ministerio de Trabajo, el ministro de Trabajo Rafael Pardo Rueda, estuvo también durante estas semanas en mesas de concertación permanente con ese triángulo que usted dice, gobierno, empresarios y trabajadores, socializando y recogiendo las ideas, las inquietudes, las preguntas de, obviamente, los empresarios y los trabajadores frente al tema. Tenemos una llamada de Ruby Upegui desde Manizales. Doña Ruby, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por permitirnos participar. Mi pregunta es la siguiente para el doctor Luis Alfonso Hoyos. Lo que pasa es que acá en la ciudad de Manizales me he dado cuenta, como líder comunitaria que soy acá, que hay muchos jóvenes que estudian en el SENA y no tienen la posibilidad de hacer la práctica. A mí me parece que el SENA ahora, pues, a pesar de que piense el doctor que está mejor, me parece que de pronto la calidad ha disminuido porque pues es mucha cantidad de jóvenes a los que les dan la oportunidad, pero realmente son muy pocos los que se pueden graduar como técnicos o tecnólogos porque no es difícil para conseguir una práctica. No sé el SENA si son ellos directamente los que lo deben hacer, son los jóvenes, pero la verdad el empleo acá para los jóvenes en Manizales es muy difícil. Muchísimas gracias. Doña Ruby, muchas gracias. Mire, es muy importante ver que esa dificultad existe, a pesar de que evidentemente se ha mejorado. Le quiero contar, por ejemplo, hace 10 años solo había 25.000 jóvenes en el SENA con un contrato de aprendizaje. Eso ya subió a 125.000. ¿Qué significa eso? Que en estos 10 años, cada año, hay 100.000 más personas, 100.000 más que hace 10 años que sí tienen el contrato de aprendizaje y se buscan muchas prácticas. Pero esta institución, para atender las demandas de la gente y de formación, pues requiere mucho más. Por eso es tan importante que no solo crezca la economía, sino que haya más empleo formal. Entre más empleo formal haya, entre más empresas fuertes, pequeñas, medianas y grandes, más posibilidades de que haya gente formándose. Entonces lo que usted señala es cierto, no hay todavía contratos de aprendizaje ni posibilidad de prácticas para todos. Y aunque hemos crecido mucho, falta. ¿Qué es lo que requerimos? Más empresas formalizadas, pequeñas, medianas y grandes, para que haya más posibilidades. Y por otro lado, el SENA tiene que hacer un trabajo interno, y creo que eso es bueno también anunciarlo. Con el ministro de Trabajo hemos venido avanzando en una propuesta que ya está lista para empezar el año entrante, para que en los próximos 5 años, cada año, tengamos 1.000 nuevos instructores de planta en el SENA, con toda la formalidad. El primer grupo debe empezar el año entrante, y eso nos ayuda porque el SENA tiene un grupo de 7.000 personas de planta, pero la inmensa mayoría de la gente que trabaja en esta entidad es pues, personal por contrato, 23.000 personas. Entonces, este esfuerzo en esta nueva etapa nos va a permitir que 5.000 instructores de la más alta calidad, los que tienen más formación, más reconocimiento, mejor calificación por los aprendices y por sus calificadores, como los coordinadores académicos, vayan ingresando a la planta del SENA, y eso nos debe permitir no solo más formalización dentro de la institución, sino mejora de la calidad. A pesar de eso, creemos que todavía hay una brecha, doña Ruby. Todavía no son suficientes las ofertas que hay de empleo ni de contratos de aprendizaje, y la única forma de resolverlo es que la economía crezca más y además que se forme más gente. Ustedes saben que este es un país extraordinario, pero con mucha inequidad. Por eso, propósito central tiene que ser generar más equidad. Y no hay nada, absolutamente nada, que genere más equidad que educación de calidad para todos, sobre todo para los que no han tenido posibilidades. Y ese es el reto nuestro, tener más formación para el trabajo, más calidad de la educación. De manera que si va creciendo la economía, la gente más formada puede emplearse mejor o puede montar su negocio. Y esa es la mejor forma para acabar con tanta inequidad. Formación para el trabajo de calidad, educación de calidad, que permita tener mejor empleo, empleos más calificados y mejores negocios o mejores empresas o pequeñas empresas. Tenemos otra pregunta de las redes sociales. Así es, Clara Marcela, tenemos pregunta de Idalina Barrete, que nos escribió a nuestra página web de Urna de Cristal. Nos pregunta, ¿qué valor cobrarían los jardines del ICBF y cuál sería su aumento? Doctor Molano, ¿qué valor cobrarían los jardines? Los jardines de bienestar cobran. La estrategia será siempre que
inició el gobierno, que es de atención integral a la primera infancia, que tiene hoy ya 736.000 niños y los cuales el próximo año serán 900.000, son totalmente gratuitos. Para ellos y en esta apuesta fundamental del gobierno de crear equidad desde ya, desde la primera infancia para transformar las generaciones futuras, se ha definido que la estrategia es integral. Pero existe otra parte en los jardines infantiles, en los hogares comunitarios, donde se cobran unas cuotas de participación pequeñas a los padres para complementar el valor del esfuerzo operativo y de trabajo que se debe hacer. Este es un esfuerzo donde básicamente se asume una corresponsabilidad por parte de los padres y que también genera sentido de pertenencia, porque cuando uno le vale alguito también claro, hace seguimiento, lo valora, que es lo que lo cuida. Mucha gente también reclama, o sea, que no todo sea subsidiado, sino que haya esa corresponsabilidad de la que usted habla. Exactamente, pero en el proceso de la estrategia Cero a Siempre lo que estamos es precisamente buscando una parte importante, sobre todo los niños más pobres, los niños de la Red Unidos, los niños víctimas de la violencia, los niños que están en los programas de protección del ICBF, que avancemos con esa gratuidad. De hecho, el próximo año vamos a incrementar el programa a 900.000 niños y vamos a buscar llegar de aquí al año 2019 a esos 2,5 millones con atención integral. En Colombia hay 5 millones de niños que tienen menos de 5 años, pero los que son los más pobres, los más vulnerables, los que necesiten el apoyo del ICBF, están en todas las regiones del país y son 2,5 millones. Hacia eso deberíamos avanzar. Por ejemplo, este año logramos en Río Sucio, Chocó, el primer municipio con atención universal de primera infancia. Todos los niños de 0 a 5 años están atendidos en la estrategia 0 a 5. Además es simbólico que se den Es un ejemplo y es sí, una claro. apuesta grande que hicimos para que Río Sucio y Chocó, tal vez uno de los municipios más pobres, este año logre atención integral de primera infancia. Todos los niños menores de 5 años están en una modalidad de atención del ICBF y de la estrategia de 0 a Siempre. ¿Y por qué no aprovechamos, así como aprovechó el doctor Hoyos, para hablar de generaciones con bienestar? Bueno, esa es otra maravilla de programa que iniciamos este año. Generaciones con Bienestar es la gran apuesta para ya no los niños de 0 a 5, sino los niños de 7 a 17 años. En Colombia tenemos 10 millones de niños menores de 17 años, casi el 40% de ellos en pobreza extrema, que sufren los 5 grandes males que aquejan a nuestras generaciones jóvenes: el embarazo adolescente, que son acechados a diario en los colegios por el microtráfico y las drogas, que sobre todo en ciertas regiones de Colombia, como Putumayo, Nariño, sur de Chocó, el reclutamiento forzado los afecta, y adicionalmente el trabajo infantil en las grandes ciudades. Este año decidimos crear ese programa Generaciones con Bienestar, que cumplimos la meta en este mes: 210.000 niños en 600 municipios que están en jornada extraescolar 3 veces a la semana, recibiendo formación y apoyo en derechos, haciendo proyectos especiales comunitarios, deportivos, recreativos, ambientales, tecnológicos, y aprendiendo a trabajar en equipo. 30 de ellos desarrollan un proyecto, les aprobamos ese proyecto y contribuyen con la comunidad, ayudan a recuperar la cañada del municipio, ayudan a crear la banda cultural, hacen actividades deportivas. Tenemos allí vinculados varias empresas y fundaciones apoyando esta iniciativa, y lo que busca es especialmente una cosa: que estos adolescentes tengan un proyecto de vida claro. Cuando uno tiene un proyecto de vida claro y sabe para dónde va, porque quiere ser músico, quiere ser panadero, quiere ser cantante, quiere ser agricultor, está ese proyecto de vida claro, la vida le cambia, no se deja afectar por las drogas, sabe y planea muy bien e inteligentemente su sexualidad, y entonces previene el embarazo adolescente. Ya tenemos 210.000 niños, de los cuales 40.000 de ellos son de comunidades étnicas, en varias regiones de Colombia, y cumplimos la meta, y así que vamos avanzando en esa gran apuesta para cambiar esa generación y proteger, garantizar los derechos de esos muchachos, pero también contribuir a que tengan un proyecto de vida que transforme su propia vida y la de sus comunidades. Bueno, tenemos varias llamadas, ya me dijeron acá por el interno que tenemos muchas. Vamos primero con Carlos Rincón de Bogotá. Don Carlos, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Para mi pregunta, suplicando al director del SENA, que soy aprendiz del SENA, con una madrugada. A mí mi temor me es cómo, si habiendo una institución que lleva 55 años, que acuerdos laborales y trabajadores tripartitos, ¿qué garantía nos tiene usted como director del SENA, y hacerle seguimiento para que el ministro de Hacienda no nos vaya a acabar el SENA, porque así acabaron muchas instituciones? Muchas gracias. Carlos, muchas gracias por su llamada, por su inquietud. Carlos, pues usted es aprendiz del SENA. Yo le quiero contar que también fui hace mucho tiempo aprendiz del SENA, y por eso, además de mi responsabilidad actual como director, he tenido una relación de muchos años con el SENA. Tengo mi certificado de aptitud profesional.
cuando era estudiante de bachillerato en mi tierra, Pensilvania, y hice el primer curso y la primera formación en teneduría de libros auxiliares, que me ha servido para toda la vida. Y por eso entiendo perfectamente por qué esta institución la queremos tanto los colombianos. Y como se los he dicho, no solo hay un respaldo de todos los colombianos para que esta institución cada día sea mejor, corrija sus errores y preste un mejor servicio, sino la idea de que se fortalezca. Ustedes escucharon al ministro que, como lo dijo, no está hoy por estar en México. Los principios son absolutamente claros y requerimos que esta reforma, cualquier cambio que se haga, sea para fortalecer la entidad, no para debilitarla. Entonces él lo ha dicho con mucha claridad y además tenemos a toda la opinión pública viendo esta discusión en el Congreso y eso vale la pena. Esa discusión es fundamental. Yo creo que esta discusión se esté dando es clave porque fortalece el diálogo social. Es importante que el diálogo se haga mostrando los temores, sí, pero sobre todo con argumentos. Y con argumentos para señalar qué es lo que debemos defender, qué es lo que debemos mantener, qué es lo que hay que corregir y qué hay que mejorar. Y creo que hay unos elementos donde hay ya un consenso. El patrimonio social que han significado estas instituciones para el país son ya parte de los activos nacionales. Mantener ese carácter de estas instituciones, la forma como funcionan también es fundamental. Y los elementos que nos deben ayudar a que funcionen de la mejor manera, pues se van a discutir ahora en el Congreso. Por eso hay algunos elementos que tal vez no aparecían en la reforma inicialmente y han salido de esta discusión. Al interior del SENA, que es una institución tripartita, se ha dado esta discusión y hay muchos puntos de vista, pero se ha buscado una discusión con argumentos, todos con un elemento de consenso. Fortalecer la institución, garantizarle larga vida, que no se afecten sus recursos y que pueda mejorar todos los días. Y eso significa que hay que hacer ajustes al proyecto, perfecto, pero la tranquilidad que me da es, en primer lugar, el compromiso claro del presidente de la República, manifestado siempre en fortalecer la institución. Y además, como también lo he señalado, es uno de los pocos casos donde hay consenso en todas las bancadas del Congreso, todos los partidos, de gobierno, de oposición, todos coinciden en el fortalecimiento de esta institución. Y eso hará que esta discusión sea muy enriquecedora y bienvenidos todos los argumentos para que ese proyecto que está ya en discusión se pueda mejorar y aquello que es patrimonio nacional no se vaya a afectar. Urna de Cristal también contribuye con este diálogo social, con cada una de sus llamadas. Tenemos a Elvia Palacios desde Bogotá. Doña Elvia, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Sí, señora, mi pregunta es para el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Mi pregunta es, si es un hecho de 0 a siempre, ¿qué beneficios iríamos a tener las madres comunitarias? ¿Cuál va a ser el futuro de las madres comunitarias que tienen 40 años para arriba? Porque el decir es que no pueden seguir laborando por la edad y por no ser profesionales. Doña Elvia, como 3 preguntas en una. Elvia, buenas noches y le agradezco mucho esa pregunta porque así como Elvia deben haber otras 77.000 madres comunitarias y madres family oyendo y viendo hoy Urna de Cristal. La estrategia de 0 a siempre del gobierno es una estrategia que busca más calidad en la atención a los niños, más dignidad porque llegamos a los grupos, a los niños más vulnerables e inclusión social. Esta no es una estrategia en contra de nadie, es una estrategia con todos y para todos. Las madres comunitarias y las madres familia hacen parte de la estrategia, son parte de la estrategia y Colombia se lo reconoce. Por más de 26 años ustedes nos han llevado a formar a los niños. Pero hemos llegado al momento en que es necesario mejorar la calidad de la atención y eso se trata de la estrategia 0 a siempre. 0 a siempre, ¿qué busca? Que un niño de 0 a 5 años tenga su registro y su identidad completa, que tenga su vacunación completa antes de los 5 años, que asegure una buena nutrición, que allí donde esté bien estimulado en su desarrollo físico, que esté muy conectado, que tenga competencias, que disfrute del arte, la lectura y la pintura desde chiquito, desde antes de los 5 años. Eso hará de ese niño un niño totalmente diferente. Cuando llegue a primaria aprenderá más, cuando sea grande ganará un mejor salario y además si aprovecha la educación seguramente con todo este esfuerzo será un mejor ciudadano, un ciudadano más competente, que sabe conciliar más y un ciudadano mucho más despierto. Eso es lo que queremos en De 0 a Siempre. Pero de ninguna manera esa apuesta por mejorar la calidad va en contra de las madres comunitarias. Se le voy a dar 3 datos que son fundamentales. Este año iniciamos con la estrategia 0 a Siempre, 736.000 niños. Por ahí les echaron cuentos que no, que eso iba a acabar con las madres comunitarias. Mentiras, 5.000 madres comunitarias
de las que estaban en los hogares ya pasaron la estrategia 0 a siempre. Esas madres hoy ganan el salario mínimo. Las que estudiaron en el SENA, aquí donde hablaba el doctor Luis Alfonso Hoyos, esas madres comenzaron a ganar 800.000 pesos y más, porque se formaron como técnicas en primera infancia. Algunas ya están ganando como profesionales. Les dijeron que las de más de 45 años no podían pasar a la estrategia 0 a siempre. De esas 5.000 madres comunitarias, el 50% tienen más de 45 años, algunas tienen 50 años y cumplen diferentes roles en los diferentes centros de desarrollo infantil. Y por ahí también les dijeron que esto iba a ser una estrategia privatizadora, que no iban a vincular a las asociaciones de madres comunitarias. Miren, de los 5.000 niños, de 5.000 madres comunitarias, el 50% de esos contratos los hicimos con asociaciones de madres comunitarias, con los hogares infantiles, el hogar infantil Caperucita, por allá en el oriente antioqueño, con el hogar infantil Suspiros de Vida, que tenemos también, con Cobienestar, en Cooperativa de Madres Comunitarias en Quindío. Ellos manejan la estrategia 0 a siempre, así que esto es una gran oportunidad para todos. Y por último, quiero señalarle que frente al tema que a usted le preocupa, ¿qué va a pasar con la pensión? De hecho, el gobierno colombiano en el plan de desarrollo, en el presupuesto, está asegurando una renta vitalicia para las madres de mayores de 65 años que tienen más de 10 años de servicio como madres comunitarias, que tendrán acceso al Fondo de Solidaridad Pensional del Ministerio de Trabajo con un aporte que hace el fondo a través del Ministerio de Trabajo y que hace el ICBF. Y por otra parte, también aprovecho lo de madres comunitarias, porque es una pregunta y es una referencia que hizo el ministro de Hacienda. Nosotros veníamos dando pasos para formalizar a las madres comunitarias. Este año le reconocimos el doble del valor de la inflación en su beca. Este año iniciamos con el pago de riesgos profesionales, más de 5.000 ya están en riesgos profesionales, ya están afiliadas en salud y estamos avanzando en la formación con el SENA. Para el próximo año se apropiaron 200.000 millones de pesos para que demos el paso, para que la mayoría de madres comunitarias, las de tiempo completo, puedan llegar al mismo nivel del salario mínimo. Eso lo estamos discutiendo en una comisión, la plata está apropiada en el presupuesto, así que un parte de tranquilidad porque vamos a cumplir. El gobierno tiene la voluntad, el ministro de Hacienda lo ha hecho, el presidente lo ha ratificado. Para contribuir Urna de Cristal con esta información y con estas aclaraciones permanentes que hacen sobre el tema de madres comunitarias, pueden encontrar a partir de mañana por la tarde en la página www.urnadecristal.gov.co mitos y realidades sobre las madres comunitarias, y vamos a extractar este fragmento para que doña Elvia usted pueda compartir con todas sus compañeras madres comunitarias esta respuesta y que ellas conozcan de primera mano estas soluciones, esas inquietudes de la pregunta que usted planteó. Esto es importante tenerlo porque de pronto la respuesta se queda solamente para ella y es bueno que se comparta. Tenemos a doña Miriam Osorio. Doctor Hoyos, usted es del departamento de Caldas, ¿cierto? Sí, señora, de Manizales. Es que hemos recibido hoy muchas llamadas de su departamento. Doña Miriam, buenas noches. Buenas noches, Dios los bendiga. Cómo me alegra ver al doctor Luis Alfonso allá sentadito. Y quiero pedirle un favor muy grande. ¿Por qué la SENA le da tan poca oportunidad a los estudiantes, a los egresados? Mi hijo va a ser 11 años, salió en la primera tecnología de biomédica hospitalaria. Él se encontraba en la costa y por mi estado de salud se vino para Manizales. Y estas son horas que, como usted bien sabe, doctor, la salud está muy mal, pero el SENA debería de darles un poquito de oportunidad a ellos con tanta experiencia. Dios lo bendiga y muchas gracias. Mire, es la oportunidad para contar lo siguiente a doña Miriam en Manizales. Uno de los temas que estamos fortaleciendo es el servicio público de empleo, muy de la mano con el Ministerio de Trabajo y acordándolo con muchas alcaldías. El mayor drama que puede sufrir una familia es cuando se quedan sin empleo, porque sin empleo pierden educación, salud, y es la razón por la cual estamos buscando que cada vez más empresas se vinculen al servicio público de empleo. El servicio público de empleo es un mecanismo en el cual las empresas que tienen vacantes las inscriben. Esto se puede consultar en nuestras oficinas en cada ciudad o a través de la página en internet del SENA, que ya la mencioné, y pueden buscar el trabajo. Como ustedes saben, hay todavía más de 2 millones de colombianos desempleados. Eso es un tremendo drama. Pero encontramos que conectarlos es fundamental. Este año, por ejemplo, ya llevamos a hoy, este año, 140.000 colombianos que han conseguido su empleo a través del Servicio Público de Empleo. Pero hay más de 600.000 inscritos, lo que significa que todavía el drama sigue. Y la oportunidad no la tiene que dar tanto el SENA. El SENA lo que hace es formar y buscamos que haya cada vez más empresas
que puedan vincularse. Este año se han vinculado más de nuevas 200 empresas importantes entre medianas y grandes, y esperamos terminar el año por lo menos con 160.000 colombianos que han conseguido empleo a través de este sistema. Pero allí hemos encontrado que hay un montón de vacantes que no se ocupan. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos más de 20.000 vacantes que no se ocuparon, y tuvimos una feria de empleo aquí en la capital de la República, en Bogotá, y hubo algunos miles de personas que consiguieron empleo, pero quedaron casi 20.000 sin ocuparse. ¿Por qué? Porque no había personas con ese tipo de formación. Les voy a dar unos detalles. Estamos ahora formando más de 5.000 soldadores, porque nos los está pidiendo Ecopetrol y la industria minera, pero se requieren más de 9.000. Los que están saliendo no dan abasto. Muchacho que sale, o muchacho o niña, la mayoría son hombres, algunas mujeres, pero sale formado en soldadura, se lo están rapando y están pagando sumas hasta de 3 y 4 y 5 millones de pesos. Así también tenemos mucha gente que en robótica móvil, torneros, en mecatrónica, están siendo rapados por el mercado. Hay otros temas en los cuales no. Por ejemplo, tenemos hoy un déficit importante en materia agropecuaria, y eso hace que revisemos permanentemente. Entonces, cuando usted, doña Miriam, habla de la preocupación, es una preocupación que hoy tienen más de 2 millones de colombianos. Por eso es absolutamente fundamental que pueda crecer la economía, que se puedan generar empleos más calificados, pero para que las personas puedan tener empleo más calificado tienen que formarse, y formarse de calidad, y formarse en aquellos programas que más que está demandando el mercado. Nosotros tenemos ahora una meta mucho más ambiciosa para el año entrante con el Servicio Público de Empleo, es lograr vincular muchas más empresas, y que a quienes vienen a pedir orientación y no pueden encontrar un empleo, se formen en alguno de los empleos u oficios que están demandando, porque la meta para el año entrante es que pasemos de 160.000 a 200.000 colombianos que puedan conseguir empleo a través del Servicio Público de Empleo. Y como este programa también lo ven muchos empresarios, grandes, medianos, pequeños, los quiero invitar a que si no están en el Servicio Público de Empleo, se vinculen. Es muy positivo para ustedes porque este servicio es gratuito, también gratuito para los que buscan empleo, les ayuda a buscar en todo el país, les permite ver qué se está ofreciendo en el mercado laboral colombiano, y además nos permite saber en qué hay fallas para poder fortalecer aquellos programas donde hay todavía una demanda insuficiente. Tenemos 2 últimas llamadas. Carlos Cárdenas, comenzamos con usted, y nos espera Diana Miranda para concluir el programa. Carlos, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Bienvenido. Un saludo muy especial para el doctor Diego Molano y para el doctor Luis Alfonso Hoyos. Me quiero dirigir directamente al director del SENA. Estoy interesado en hacer el curso de altura. Para mí ha sido muy difícil. Yo no entiendo cuáles han sido los motivos. Los motivos son cuando uno no está trabajando, imposible tener uno de los requisitos. 1, tener una certificación ocupacional expedida por un médico. 2, la otra certificación es cuando una persona está en el régimen contributivo. Yo me le quiero dirigir al doctor Luis Alfonso Hoyos para que interceda a ver si yo puedo hacer el curso de altura, ya que yo soy una persona víctima de la violencia y yo no entiendo esa circular que es la que dice la 00138, la exoneración de algunos requisitos para yo poder acceder a este curso. Le solicito de corazón para que interceda a ver si se me concede hacer este curso. Gracias. Listo, don Carlos. Se nos salió un poquito del tema, pero bueno, aprovechemos. Está bien, aprovecho para contarle. Además, mire, yo le voy a dar a usted y a todos los colombianos que tengan interés mi correo. Yo respondo todos los correos en 24 horas. Mi correo es luis.hoyos@sena.edu.co. Aprovecho para contarle que los cursos de altura se están haciendo porque ya existe una norma en Colombia que exige que todas las personas que trabajan a cierta altura por encima del suelo, inicialmente 1,50 m, significa en estantería, significa en los techos, significa en redes eléctricas, significa en todo aquello que signifique un riesgo, tiene que tomar una serie de cursos. Y por la cantidad de empresas que están trabajando y que tienen la obligación, se ha dado primero preferencia a quienes están hoy en ese trabajo. Nosotros no damos abasto, le quiero contar, es uno de aquellos temas donde tenemos copados todos los programas en todas partes del país, y hoy se han habilitado varias universidades e institutos tecnológicos para formar en alturas, porque el país lo requiere y había muy poca preparación.
Eso explica en parte por qué tantos accidentes, por la falta de preparación y de técnica. Entonces, escríbame y averiguamos en su caso. Si usted además es víctima de la violencia, puede perfectamente entrar dentro de un cupo preferencial. El SENA, en cumplimiento de la ley de víctimas, entrega el 20% de todos sus cupos a la formación víctima del desplazamiento o de la violencia. Pero para analizar casos particulares, con el mayor gusto los revisamos y vemos cómo se puede agilizar el proceso. De manera que, reitero, cualquier otro tipo de consulta mucho más particular la pueden escribir a mi correo y espero darles respuesta en 24 horas. Si se puede, ojalá, y si no, también les explicaremos las razones de que no sea posible. Tenemos una última pregunta muy breve, respuesta muy breve para terminar el programa. Diana, desde Bogotá. Buenas noches, doctor Luis Alfonso Hoyos. Mire, le habla Diana Miranda, soy del municipio de La Palma. La pregunta mía es la siguiente, doctor. Me he presentado varias veces al SENA, no he tenido la posibilidad de ingresar, quiero hacer el curso de cosmetología y belleza. Doctor, soy madre, cabeza de familia, madre soltera, y pues no sé qué miran o qué requisitos hay que tener, porque ya tengo 40 años, yo creo que la edad no importa, pero deseo ingresar al SENA, doctor, a ver en qué usted, doctor Luis Alfonso, me puede colaborar. Muchas gracias. Mire, doña Diana, primero la felicito por el deseo de formarse. Usted sabe que eso es lo que marca la diferencia y hoy hay que formarse todo el tiempo. Veo que usted se ha presentado varias veces y no ha podido. Las convocatorias que hace el SENA son abiertas para que cualquier ciudadano pueda presentarse en igualdad de condiciones. Pero obviamente aquellos grupos que tienen más debilidades, madres cabeza de familia, personas desplazadas, afectadas por la violencia, población afrocolombiana, población indígena, o cualquier tipo de vulnerabilidad, hay algunos programas especiales. Entonces hay dos tipos de convocatorias, unas generales abiertas donde la gente se presenta en igualdad de condiciones y como tenemos, digamos, una muy buena calidad y tantos aspirantes, pues no alcanza para todos. Esa es una de las razones por las cuales estamos creciendo nuestros programas, pero al crecernos hay que cuidar mucho que crezcan con calidad. Pero tenemos otros programas y como mencioné a don Carlos Cárdenas en la anterior pregunta, para un grupo de poblaciones especiales, por ejemplo, para víctimas de la violencia, o la que se llaman poblaciones vulnerables, donde se hacen formaciones especiales para poderlos atender. Yo también le pido que me escriba mi correo institucional, luis.hoyos@sena.edu.co, y con el mayor gusto revisamos el caso. La idea nuestra por eso es poder fortalecer nuestros programas para que cada vez podamos atender de mejor manera tanta demanda que hay en Colombia por estudiar en el SENA. Bueno, para cerrar el programa, el mensaje final de ustedes, ¿qué le vamos a decir entonces en Urna de Cristal a todas las personas que tienen una u otra pregunta, una u otra preocupación frente al tema de lo que puede pasar con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y con el SENA después de la reforma tributaria? En primer lugar, decirle a todos los colombianos que el ICF es una entidad que está comprometida con el futuro de las nuevas generaciones y de los niños, que como lo ha manifestado el presidente y el ministro de Hacienda, en esta reforma tributaria vamos a trabajar para que esto que venía funcionando bien con el ICF se mantenga y por el contrario se fortalezca. Que hay unos puntos que es importante debatir y discutir y que los colombianos que están preocupados, las discusiones de los sindicatos, de los estudiantes, de los padres de familia, de los trabajadores, pues verán y se dará una discusión muy importante, democrática, de modo que esa decisión que tome el Congreso sea la mejor para garantizar, en primer lugar, la estabilidad de estas entidades, de sus trabajadores, de sus operaciones. En segundo, que las proyecciones que se tengan no se afecten hacia el futuro, sino sean unas proyecciones que aseguren el crecimiento. Y finalmente, para que estas entidades, por el contrario, mejoren en su propuesta y sigan siendo un patrimonio que conviene y que combina los esfuerzos de los trabajadores, de las empresas, de las familias, de los niños y en el caso particular del ICF, que sigue con ese espíritu comunitario. A eso estamos dedicados y es el compromiso especial. Y un mensaje particular a las madres comunitarias, con mucha tranquilidad vamos a cumplirles, la estrategia de Cero Siempre es para todos, el gobierno está comprometido con ellas, el presupuesto ha sido aprobado y vamos a seguir dialogando con ellas para que sigan siendo parte de ese capital social que se ha construido alrededor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. No sé si todos los televidentes son conscientes del tema común en lo que tiene que ver con bienestar y el SENA. Y creo que eso explica parte de las angustias y de la preocupación de la gente, es el tema de equidad. En el transcurso de este programa hablamos de un tema que es la paradoja de Colombia. Colombia es un país extraordinario, con 2 mares, con todos los climas, con biodiversidad, con muchas riquezas, pero es un país muy inequitativo.
Y aunque Colombia ha avanzado afortunadamente, ha avanzado en salud, ha avanzado en educación, ha progresado en varios elementos, sigue siendo un país muy inequitativo. Y creo que todos sabemos que hay dos elementos fundamentales para atacar la inequidad. Una se llama la formación para el trabajo y la educación de calidad, de manera que la gente pueda acceder a un empleo de calidad o montar su negocio. Y el otro es lo que se hace con la primera infancia. Lo que no se hace con los niños menores de 5 años se puede perder por el resto de la vida. Y esas dos tareas, formar para el trabajo y educación de calidad para poder tener un buen negocio, un buen trabajo, lo hace el SENA. Y ayudar sobre todo a los más débiles en la primera infancia lo hace el bienestar familiar. Eso yo creo que explica este alboroto que hay y creo que es bienvenido. Por eso lo que tenemos que hacer ahorita en el Congreso, después de esta propuesta del gobierno, que tendrá una serie de ajustes como siempre pasa y hay un montón de propuestas, es que se conserven estos elementos. Y yo creo que lo fundamental es en esta discusión, y como lo ha dicho el presidente, fortalecer las instituciones, apuntarle a más equidad, y en el caso de estas instituciones, más equidad se logra haciendo que estas tengan más calidad, más cercanía con la gente, puedan fortalecer sus programas y puedan llegar a más gente. Y en el caso específico del SENA, garantizando su carácter tripartito, autónomo, público, la gratuidad de la formación y la garantía de recursos para poderle cada vez prestar más servicios a tantos colombianos que lo requieren, fundamentalmente a la población con menos recursos y con más posibilidades. Y como lo señalé a lo largo del programa 3 o 4 veces, ¿qué es lo que me da tranquilidad? Primero, que los colombianos tienen todos los ojos puestos en este proyecto. Segundo, que la cabeza de nuestro Estado, que es el presidente de la República, lo ha dicho desde el principio. Si hay algo que afecte aquí a estas instituciones, pues se ajusta. Y tercero, no se les olvide que este tema no es simplemente de plata, es un tema importante de plata, claro, pero también de un esquema que se ha construido. Y también me da esperanza haber visto la redacción de todas las bancadas en el Congreso, todas tienen el interés en preservar estas instituciones como un patrimonio nacional. Y a ustedes también les agradecemos esta noche su participación en Urna de Cristal y sobre todo la invitación para que le sigamos haciendo el seguimiento a todo este proyecto de reforma tributaria, para que sigamos respondiéndole la inquietud a todas las personas en todos los lugares de Colombia que siguen Urna de Cristal. Y les recuerdo que cada una de las preguntas y las respuestas de esta noche las pueden encontrar mañana en la página web www.urnadecristal.gov.co y la repetición del programa completo en la página de Presidencia www.presidencia.gov.co. Muchas gracias. Muchas gracias. Andrea. Así es, Clara Marcela, y recordarle también a todos nuestros televidentes y participantes que sus preguntas van a ser gestionadas por nuestro equipo de Urna de Cristal, porque la participación ciudadana contribuye con este gobierno para que sea más eficiente y más transparente cada día. A todos gracias y hasta la próxima semana. Muy buenas tardes.